de la- Estimados miembros de la Junta Directiva, buenos días. Daremos inicio a la presentación de nuestra propuesta de modelo de tarificación predictiva para la póliza dormitorios universitarios. El objetivo central de este proyecto fue establecer una prima de riesgo que sustituya la tarifa plana actual e integre de manera efectiva los 8,000 datos de entrenamiento históricos con las características demográficas de los asegurados. Antes de entrar al análisis, vale la pena recordar deja a los estudiantes en 4 principales rubros, como se puede observar en la diapositiva, y del lado derecho se encuentran los límites de aseguramiento. Aquí es importante destacar que prácticamente todos los siniestros que se encontraron estuvieron dentro de los límites de aseguramiento. Y esta estructura fue nuestra base para analizar los patrones de riesgo y construir la propuesta de tarificación que presentaremos a continuación. Bueno, la segunda parte de nuestro proyecto fue la limpieza y el análisis exploratorio de datos. Aquí lo que hicimos fue, en un primer acercamiento, graficar la matriz mixta de asociación de Pearson-Kramer y notar que la mayoría de las variables no tienen correlaciones, así como también en clase de suscripción y el año. Para clase de suscripción y el año, lo que hicimos fue tomar únicamente la suscripción, y para en campus y distancia al campus, lo que hicimos fue hacer una interacción que nos permitía rescatar lo más posible de la información para la predicción. Como segunda parte, lo que hicimos fue gráficas de boxplot para ver la relación entre las variables predictivas y la frecuencia o la severidad. A la izquierda la frecuencia, a la derecha la severidad, y observar qué tipo de patrones veíamos en la información. Entre más patrones viéramos, mejor información para la predicción. Y en este primer caso, que vemos año cursado, vemos en la frecuencia un decremento claro conforme va aumentando el año, y eso nos ayuda a meter información al modelo. Lo mismo con número de inquilinos. Para la categoría sí y no vemos una diferencia clara, y también para severidad. Lo mismo para dentro o fuera del campus, y también una diferencia clara en la severidad. Vemos también en clase de suscripción que hay cambios en la frecuencia y una severidad parecida, pero aquí vale la pena también retomar que si tiene un buen patrón en frecuencia o algo de información, se debe de incluir en el modelo. También extintor de incendios. Aquí también hay dos categorías, sí y no, las cuales, si bien no reduce la frecuencia o no se ve que hay un patrón claro en frecuencia, la severidad sí, ya que intuitivamente tener un encendedor te hace tener una menor severidad. Lo mismo sucede con distancia al campus. Lo que hicimos aquí fue dividir en 3 categorías para que se viera cómo aumentando la distancia al campus, la frecuencia disminuye y la severidad también. Perdón. Ahora bien, como bien explicó mi compañero Joel, una vez catalogadas las variables que vamos a utilizar para nuestro modelo, nos preguntamos ¿a qué se puede ajustar mejor para la prima de cada estudiante de los que analizamos? Para esto, primero decidimos analizar una prisma de riesgo base, es decir, sacamos la frecuencia y severidad de los 10,000 datos y nos dio una prima de aproximadamente $600, lo cual nos suena coherente, puesto que había estudiantes que presentaban más siniestros, o había estudiantes que presentaban un índice más alto de severidad, lo cual nos dice que debemos ajustarla mejor, es decir, no podemos cobrarla uniformemente a los 10,000. Para ello, decidimos hacer un modelo mixto. Primero dimos una base estadística de un modelo de regresión lineal generalizado llamado TWIDY, y posteriormente quisimos mejorar este mediante un LGBM. Esto para que se ajustara tanto a la parte de la teoría del riesgo colectivo como también para poder captar todas esas interacciones que quizás desde un inicio se nos estaban escapando. Ahora bien, ¿qué es el TWIDY? Como mostraré posteriormente, básicamente al analizar los datos nos dimos cuenta que muchos siniestros eran cero o que nuestra distribución estaba sesgada a la derecha, por lo cual aplicar una regresión lineal no era lo más factible. Para ello decidimos para la frecuencia aplicar una Poisson, una parte discreta, y para la parte continua de la severidad una gamma, dándonos un modelo compuesto. Esto nos va a dar una base estadística y fácil de interpretar. Aquí claramente se ve cómo nuestra regresión puede ajustar la mayoría de los datos, sin embargo hay una parte inferior que se nos está escapando. Esto puede ser quizás por interacciones no captadas desde un inicio, a pesar de que el modelo sí está capturando la mayoría de las primas esperadas.
Aquí es donde decidimos meter el GBM para mejorar estas interacciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si el riesgo aumenta después de que el estudiante se encuentra a más de 2 kilómetros? O si acaso en la clase y el extintor tienen una interacción por ahí que no logramos captar desde un inicio. El GBM va, mediante árboles de decisión, graficar o, mejor dicho, ponderar cada estudiante y analizar cada caso, es decir, va a ir aprendiendo sobre sí mismo. Aquí es donde podemos ver esos resultados, que aunque nuestras observaciones pueden distar mucho del modelo inicial del Tweedy, al final nos va a proporcionar el LGBM una mejor aproximación o va a recortar las distancias entre cada uno. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de el negocio y el impacto que tenemos en Sigma Seguros. Primero, lo que hicimos fue, vaya, la idea de todo era tener un seguro lo más transparente posible, de tal forma que tanto nosotros como el asegurado sepan perfectamente qué variables influyen y en qué proporción influyen respecto a la prima. Vamos a observar que número de inquilinos es una variable súper importante, así como la interacción en campus e inquilinos. Posteriormente, extintor, año cursado, estar o no en el campus, distancia al campus y el tipo de suscripción. Ahora, el cliente perfectamente puede observar qué variables puede modificar él. Las que están en verde son aquellas que el cliente puede hacer algo para disminuir el riesgo que éstas tienen. Por ejemplo, el cliente puede decidir comprar o no un extintor. El cliente de alguna forma puede moverse más o menos cerca del campus, de tal forma que él sepa de forma transparente cómo disminuir el precio de su prima y a nosotros como empresa nos conviene porque nos va a disminuir la siniestralidad en general. Ahora, ¿cómo calculamos la prima de tarifa? Recordemos que la prima de tarifa es el costo final que se va a ver reflejado en el cliente. En otras palabras, es lo que el cliente va a pagar directamente a la empresa a cambio de recibir la protección. Entonces, para eso, lo primero que hicimos fue ir a información confiable e hicimos un análisis de mercado exhaustivo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que es la AMIS. Con base en esta información, sacamos el promedio de 22 empresas grandes y medianas del sector mexicano en el ramo más similar que había, que es el de daños a casa habitación, y obtuvimos un promedio de cuánto gastan en mercadotecnia, en gastos generales, qué es lo que suelen poner de ganancia y cuál es el costo normal del reaseguro que ellos manejan, que recomendamos un stop loss en este caso, dado que es el más apropiado para la frecuencia y la severidad de nuestro tipo de riesgo. Ahora, también decidimos agregar un margen de seguridad apropiado. Dado que históricamente en nuestra empresa este seguro solamente tiene un año de existencia y estamos modificando las primas para que sea más preciso para cada quien, decidimos utilizar un TIVAR para tener un margen apropiado y correcto para nuestro tipo de riesgo. El TIVAR es el TIVAR al 95% menos la media dividido entre la media. Eso nos va a dar un porcentaje que vamos a agregar a nuestra prima. Este resultado lo obtuvimos a través de 5,000 simulaciones del Tweedy que mencionó mi compañero anteriormente. De tal forma que la composición final de nuestra prima de tarifa es la siguiente. El 69,5% corresponde únicamente a la prima de riesgo. El 13,9% fue lo que agregamos como margen de riesgo de seguridad para nosotros y el 16,6% corresponde únicamente al tema de gastos y utilidades operativos de nuestra empresa. Ahora, supongamos un escenario adverso en el que por cualquier razón no podemos obtener o recopilar datos nuevos en los años posteriores del tipo de cliente que tenemos. Se nos ocurrió utilizar un modelo de ajuste dinámico de primas, dado que nos pareció lo más apropiado y transparente. En este caso, un modelo de bonus malus. ¿Cómo funciona? Prácticamente agarramos el resultado del Tweedy con el IGBM que explicaron anteriormente y le vamos a agregar un premio o castigo al cliente dependiendo de su comportamiento de siniestralidad. Si no tiene siniestro, se le hace un descuento del 10% en su prima de tarifa. Si tiene un siniestro, se mantiene normal y si tienen dos o más siniestros, se les va a castigar con un incremento del 20% en su prima de tarifa. De tal forma que por ambos lados hay incentivo de disminuir la siniestralidad. Bueno, ahora nuestras propuestas de mejora.
Nuestra propuesta de mejora consiste prácticamente en realizar un proceso de monitoreo, análisis, ajuste e implementación de manera continua. Para entrar a detalle, la primera fase es el monitoreo y esto se trata de establecer procesos automatizados para la recompilación y compilación continua de la data. Esto es pues, siniestralidad efectiva, primas emitidas, perfil actualizado de los asegurados, para posteriormente utilizar esta información en el análisis. En el análisis, una vez que ya recopilamos la data, procedemos a realizar una evaluación constante para comparar si la realidad se asemeja a lo que predice nuestro modelo. Esta comparación se puede medir a través de KPIs y busca prácticamente identificar desviaciones entre las predicciones que realiza el modelo y lo que realmente ocurre. Si detectamos que esta desviación supera, por ejemplo, un umbral predefinido, entonces procedemos a realizar ajustes. Ahora, en la fase del ajuste, se puede realizar en 2 niveles. Y esto es precisamente lo que nos da la flexibilidad para garantizar que la tarifa de Sigma Seguros sea competitiva y suficiente. El ajuste, como mencioné, se puede realizar en 2 niveles. El primero sería una optimización técnica, en la que utilizamos la información que ya recopilamos nueva para modificar y optimizar los hiperparámetros y la estructura de los modelos. Y por otra parte está un ajuste estratégico. ¿Qué quiere decir un ajuste estratégico? Permite pues, integrar nuevos factores de riesgo como variables externas que se lleguen a identificar una vez que pues, el equipo de suscripción haya logrado su recolección. Y por último está la fase de la implementación. Este ciclo pues, finaliza con la implementación porque pues, es necesario implementar estos cambios de forma continua y eficiente en la tarificación. Y así el modelo predictivo permanece siendo una herramienta viva, óptima y totalmente alineada con la realidad del riesgo. Bueno, en conclusión, ¿qué es lo que logramos? Construimos un modelo justo, interpretable y adaptable que permite tarificar con precisión y premia el buen comportamiento de los asegurados. De tal forma que, como nos gusta decir aquí en Sigma Seguros, los datos ya hablaron. Ahora toca decidir qué hacer con ellos. Muchas gracias por su atención. Olvidé que estaba en mute. Gracias a todos. Ahora empezamos con preguntas de los jueces. Yo tengo una. Yo tengo varias, así que... Florencia, empieza, por favor. No, consultarles un poco, mencionaron el LGBM, entender cómo operaría en el entendimiento de que cada cuánto podría un cliente recibir distinta tarifa. Voy a un ejemplo concreto. Si un cliente recibe una cotización y después ingresa nuevamente, ¿puede recibir una diferencia de precio? ¿Cada cuánto iría cambiando el precio que recibe el cliente? Ay, perdón, no se los escucha. ¿Yo se escucha? Ah, ¿soy Sí. yo? Que como les decía, los datos, ¿ahí se me escucha bien? Sí, Sí. gracias. Si hay un cambio esencial en los datos que haga que el modelo se desvíe, entonces convendría volver a ajustar. Pero si se mantiene la misma estructura que ya habíamos visto en la información, el RGBN debería de predecir la misma prima si se conserva la misma, digamos, el mismo perfil de riesgo del cliente. Pregunta que tengo. Y voy a referirme a dos diapositivas que tienen. La diapositiva que mostraba la matriz de correlación, creo que identificaron, si recuerdo bien, creo que vi un 1 en clase de suscripción y año cursado. ¿Me equivoco? Sí, sí lo veo ahí, abajo. Año cursado es el tercera columna, clase de suscripción es la de hasta abajo. Entonces, creo que dijeron que eso se refiere, corríjanme si lo entendí mal, que se refiere a que hay colinearidad entre esas dos. Si entendí bien eso, más tarde, en otra diapositiva, muestran que, creo que muestran los pesos o la relevancia de diferentes variables al explicar la siniestralidad.
es una que tiene, creo que primero, no recuerdo, la primera tiene extintor, me parece, luego otra de otro porcentaje. Es como un tree map kind of thing. Sigue un poco más. Más adelante, adelante. Ahí, aquí. Entonces, veo aquí, año cursado tiene 13% de relevancia, digámoslo así. Clase de suscripción tiene 6% de relevancia. Interpreto por esto que en el modelo o tarifa final, tanto año cursado como clase de suscripción tienen peso en el modelo final. Eso, supongo que no puedo reconciliar si encontraran con la realidad antes, al mismo tiempo encontraron un modo de incluir las dos variables, año cursado y clase de suscripción. Sé que es una pregunta, me tardé en formularla, pero si tiene sentido, si quieren que lo explique un poco más, díganme, pero de otro modo. No, sí tiene sentido. Ok, Lo que pasa es que ese es un primer acercamiento lineal, pero puede haber interacciones no lineales, ¿no? ok, Que es lo que modela el IGBM. En ese ok, sentido, lo que hiciste en la segunda parte del proyecto fue ver, o sea, no hay una interacción lineal, pero tal vez pueda haber otro tipo de interacción o ok, otro tipo de patrón dentro de la información que no estamos viendo, ¿no? Y ya, por eso se incluyó al final. ya, gracias. Bueno, espero para otra pregunta, pero dejo que alguien más pregunte. Yo siguiendo con con esta diapositiva acá, ¿podrían elaborar un poco más cómo llegaron a estos pesos para las variables? Yo no estoy escuchando. ¿Ustedes escuchan? No, 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 no. no ¿Ahí me veía que escuchan hablaba. bien? Ahora ¿Ahí me sí. escuchan? Ahora sí. Son dos modelos, entonces en cada uno hay una ponderación de importancia. En el caso de la importancia por el IGBM, se hizo una importancia por permutación, que lo que hacemos es modificar el orden en la estructura del dataset y ver qué tanto aportaba. Y dado que ya vimos cuánto aportaba, eso es lo que se le agrega de peso a la variable y así es como se determinó para este peso en la prima de riesgo. Otra pregunta es, ¿me podrían ayudar a entender un poquito cómo funcionan los dos modelos? Entonces, si tengo entendido, primero era un GLM, ¿no? Y ese GLM después interactuaba con el IGBM. ¿Cómo pueden explicar un poco más cómo funciona esa relación entre los dos modelos? Sí, ok. Básicamente, primero necesitamos como algo que podamos entender realmente qué está sucediendo. Para esto, o sea, basándonos un poco en la teoría del riesgo colectivo, justo dijimos queremos aplicar una regresión, es decir, intentar minimizar las distancias entre todas las observaciones. Pero por justamente el sesgo que se presentaba a la hora de graficarlos, vimos que obviamente una lineal no era posible. Por medio dijimos, empezamos a probar varios modelos y por ejemplo una que nos permitía bastante y que justo encontré en la documentación del CAS era la Tweedy, la cual podíamos usar de una discreta a una continua, que en este caso fue una Poisson con gamma. Y esto nos iba a dar un primer acercamiento justamente con las variables categóricas y las que ya había explicado Joel justamente anteriormente. Esto, como aquí se ve, se va acercando bastante y esto se ejemplifica todavía mejor en esta parte, ¿no? En que nos da un primer acercamiento. Sin embargo, hay observaciones que todavía están muy lejos, los que nos puede dar primas de siniestros, o más bien primas, muy lejos de la realidad. Por lo mismo, de ahí quisimos agarrar todos esos errores que nos arrojó el primer modelo y algo compatible con ello, que fue en este caso los árboles de decisión mediante el GBM. Estos árboles van a tomar todos esos errores y justo van a intentar de una forma que nosotros no tengamos que ingresar los datos manualmente, y tomando las decisiones de qué variables vuelven a, o sea, como intentar reponderar las variables y justamente hacer varios ensayos. En nuestro caso hicimos 5 ensayos principales y en estos fueron ya los que se mostraron que iban justamente permitiendo que el Gini, por ejemplo, mejorara y a la vez el error absoluto fuera disminuyendo. Entonces es lo que se muestra como ya en vez de una línea roja, como esta línea que va zigzagueando, pero se va acercando más a cada observación. Ya. Muchas gracias. Otra pregunta.
creo que es la tercera o cuarta diapositiva, muestran la frecuencia por año cursado, si recuerdo bien. Y no alcancé a encontrar, sino hasta que ya estaban moviendo la siguiente diapositiva, que el orden, una más, creo, o dos más, no estoy seguro. Esta. Veo primer año, es primer año, luego tercer año, no segundo año. Supongo que cuando primero la vi, asumí que era primero, segundo, tercero, cuarto, pero lo que encontraron es que la frecuencia disminuye, pero no en el orden del año. No sé si esto sea un... Ya, no sé qué tanto esto influyó. Bien. Esto sí influyó un poco, pero al final lo que nos interesaba ver es un patrón, ¿no? Claro. Si pertenece a una clase y presenta una menor o mayor frecuencia, nos da información acerca de la persona, ¿no? Del perfil de riesgo. Entonces, sí puede que en esta gráfica se vea decreciente, pero al final lo que captura el modelo es a qué categoría pertenece y ahí se asigna un perfil de riesgo, ¿no? Entonces, justamente lo que nos interesa ver más bien es el patrón. Y que hay un patrón y que no se vea como independiente de la clase en la que esté, la frecuencia. Es de entender que esto no es necesariamente lo que usaron en el modelo al final. Esto es solo una... Sí, esto es parte del primer análisis exploratorio. Después de eso, Ok. para el generalizado, lo que se hizo fue un análisis de significancia y para el IGBM, el que les había comentado de importancia por permutación. Ya. Sí, sí, justamente esta fue al mero inicio del análisis exploratorio, en el que lo importante de estas gráficas es notar que existe una diferencia relevante entre cada categoría en cada variable. Por ejemplo, cuando analizamos el promedio del estudiante, vimos que eran prácticamente todas igual. Entonces no nos daba, desde un primer vistazo, información relevante al modelo. En este caso podemos ver que cada una va difiriendo, por lo tanto nos aporta información. Y ya, pero esto fue nada más de forma visual para un primer vistazo. Después ya utilizamos el modelo diferente. Yo tengo una consulta. Si mal no recuerdo, al final de la presentación hablaron del ajuste estratégico y mencionaban que podían incorporarse otras variables. Ahí un poco a qué hacían referencia o qué tenían en mente como sugerencia de incorporación. ¿Una más? Cuando hablaron acá del ajuste, mencionaron algo de ajuste estratégico. Creo que yo no los escucho otra vez. Yo tampoco. Ah, listo, no soy yo. No. Pero hola. Ahora sí. Ya. Sí, justamente nos interesaban, digamos, si hubiéramos tenido la oportunidad o la libertad de haber agregado más variables al modelo, nos hubieran gustado, por ejemplo, una información geográfica del tipo de zona en la que se encuentra, a nivel meramente geográfico, tipo de suelo. También una zona económica para distinguir, vaya, ciertas viviendas de cierto lugar tienen un costo diferente a otras. También el tipo de material del que está hecha la vivienda, porque, por ejemplo, es lo mismo tener una casa de madera, que es más propensa a un incendio, que una hecha de ladrillo, de concreto, por ejemplo. ¿Cómo usaron en una de las gráficas hablaron del T-bar o el T-bar y el bar? No me quedó claro cómo usaron eso en el análisis o en... Sí, cómo encaja eso en el contexto de lo que han hecho. Sí, lo que hicimos fue primero utilizar el TWIDY con 5.000 simulaciones. El TWIDY fue el primer modelo de riesgo colectivo que utilizamos. Hicimos 5.000 simulaciones y le aumentamos la varianza bastante, porque justamente como es un producto nuevo, queríamos tener una varianza bastante conservadora. Ahora, el T-bar, lo que hicimos fue calcular el T-bar, le restamos la media, lo dividimos entre la media, y eso fue lo que utilizamos como margen de riesgo. Ya. Margen de riesgo, ok. ¿Y en qué forma son el margen de riesgo para qué? ¿Para establecer la tarifa? ¿Cómo lo usaron? Sí.
aquí en la parte de, aquí está, en la composición de la prima de tarifa, lo que hicimos fue multiplicar por un factor de 1 más el margen de riesgo Ya. por la... ajá. Ok, me había perdido eso. Gracias. Comentaron que la pregunta que hizo mi compañera Florencia, querían incluir, si tuvieran la oportunidad de incluir otros variables, hubieran incluido, por ejemplo, como dijiste, el tipo variables geográficos, pero dado que esto es cobertura de inquilino y no cubre la propiedad, ¿tienen idea de otro tipo de variables que hubieran incluido? Quizás también hubiera sido bueno si tuviéramos la libertad de historial médico de los, por ejemplo, en este caso de los estudiantes, para saber también si son propensos a algo, ¿no? O sea, si por ejemplo tenemos, por ejemplo, estudiantes que pueden sufrir de ataques, no sé, de epilepsia o así, si viven en una zona quizás o su unidad justamente está cerca de un lugar en el que los estudiantes acostumbran a ir como de fiesta, quizás eso podría presentar mucho riesgo, igual por la cercanía de hospitales, si alguien necesita estar cerca por justo alergias, o más bien trae algo ya más avanzado, pues si pudiera estar cerca de un hospital, le vendría bastante bien. Por eso importa la urbanización. Sí, y justamente por ese tipo de temas importa la zona en la que vive y el nivel de urbanización en la que se encuentra, porque puede haber zonas que quizá la casa es de buen material o lo que sea, y un incendio quizá no importa tanto y te puede afectar, ¿no? Pero cualquier cosa más de la salud de la persona, si hay hospitales cerca o no, también, vaya, se puede ver reflejado en la zona en la que vive. Bueno, ya estamos a la hora. No quisiera dejar una pregunta que mueran por preguntar los jueces, pero si no hay una de esas, a Florencia, no sé si queda muy bien. Bueno, creo entonces con eso concluimos. Gracias, equipo. Muy buena presentación. Felicidades por terminar. Y como ya hemos dicho, la semana próxima anunciaremos a los ganadores. Gracias otra vez por todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Estén gracias. bien. Sí.